esta serie de videos para aprender a cómo hacer un documental. Mi nombre es Daniela y voy a estar acompañándolos, compartiendo con ustedes lo que aprendí en un curso de especialización en cine documental en Londres, Reino Unido, para que así podamos compartir y tener más acceso a herramientas y recursos que nos puedan servir para nuestros propios procesos de aprendizaje y nuestra propia creación. Los contenidos de este curso están dirigidos principalmente a personas que se están iniciando en el mundo audiovisual, específicamente en el cine documental, y los contenidos están basados en lo aprendido en el curso 8-Week Documentary Filmmaking de la Met Film School en Londres, que fue el curso que realicé y que fue dictado por la tutora del curso, Jaspit, que es documentalista y con experiencia en documental observacional. El objetivo de esta serie de videos es que podamos aprender paso a paso la creación y estructura del cortometraje documental, por lo que esta serie está conformada por 6 videos en donde vamos a revisar lo que es investigación, desarrollo y preproducción, cosa que puedan armar y estructurar su propia idea de documental a tal nivel de que ya puedan presentarla ante una comisión de expertos que pudiera financiar el proyecto o a un equipo de producción para poder llevar a cabo finalmente esta película. Este es un proyecto de retribución financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio en Chile a través del Fondo de Fomento Audiovisual en su línea Becas Chile Crea, convocatoria 2022. Y bueno, me presento, mi nombre es Daniela, soy de la ciudad de Temuco, Chile. Soy diseñadora y también soy productora audiovisual y actualmente me dedico a lo que es la creación de contenidos para distintas plataformas digitales. He tenido la oportunidad de trabajar en producciones de series documentales de carácter más local, regional, que han sido transmitidas a través de televisión. Y también he tenido la oportunidad de colaborar en producciones de ficción, de cortometrajes a nivel nacional e internacional. Y también me dedico a la enseñanza universitaria, haciendo clases que involucran diseño, comunicación audiovisual, narrativa y también soy supervisora de tesis. Espero que este recurso les sea de mucha utilidad y que los motive a poder crear sus propios documentales y espero en algún momento poder ver sus resultados. Vamos a empezar con el primer episodio que se llama Historia y evolución del cine documental. Y respondiendo la pregunta formal de ¿qué es el documental? Como su nombre lo dice, es una forma de documentar la realidad, de registrar lo que está ocurriendo e involucra narrar una verdad existente. Generalmente se usa para revelar un punto de vista interesante, novedoso, desconocido o incluso conflictivo. John Grierson dice que el documental es el tratamiento creativo de la realidad. Y esto quiere decir que nunca vamos a poder considerar el documental como una representación exacta de la realidad porque finalmente está hecho por personas y siempre va a tener un punto de vista subjetivo, dependiendo de lo que finalmente el director quiere expresar. Hay muchos elementos de lo que se muestra en un documental que nos cuentan una historia, pero siempre desde un punto de vista. Hay elementos que se quitan de la historia para contar algo o reforzar cierta idea. Nunca vamos a encontrar un documental que es objetivo, porque siempre va a tener la opinión de la persona que lo está creando. Esto lo describe muy bien Frederick Wiseman sobre la manipulación de la imagen. Él dice que la edición es altamente manipulativa y la filmación es altamente manipulativa. Lo que eliges filmar, la forma en que lo haces, la forma en que lo editas y la forma en que lo estructuras, todas esas cosas representan decisiones subjetivas que tienes que hacer. Él dice también, tuve 110 horas de material y solo usé 4 horas, casi nada. La comprensión en una secuencia representa una decisión y entonces la forma en que las secuencias están ordenadas en relación de una a otra también es una decisión. Si queremos realmente mostrar una realidad desde todos los ángulos, necesitaríamos mucho material y sería películas eternas. Por lo tanto, lo que hace hincapié aquí el autor es que en la medida que vamos tomando decisiones de qué poner y qué dejar en nuestra historia visual, va a generar una versión de la historia
y no necesariamente la historia completa, solamente una parte de la historia. Es por eso que se dice que el documental es constantemente redefinido por sus creadores o por sus autores, porque así como se van tomando decisiones en cuanto a qué presentar en nuestra gran secuencia narrativa, también se empiezan a discutir cuáles son las mejores formas de presentar esta obra al público, a las audiencias. Y es por eso también que han surgido distintos formatos, distintas formas de ver el documental. Tenemos el cine y los festivales de cine, que vendrían siendo la forma más clásica quizás de ver películas, pero también tenemos otras formas de ver cine documental, como a través de lo que es las plataformas online, de streaming, o donde hay que pagar cierta suscripción para poder ver estas películas, a través de la televisión, a través de lo que es la reality TV o los reality shows, donde podemos ver como cierta realidad un poquito más guionizada, pero siguen siendo personas reales que pasan por ciertas situaciones. Y también están los documentales para lo que son empresas o marcas importantes, en donde se presenta también la realidad, pero que de alguna manera potencie o ayude a una marca en específico a poder generar cierta confianza con su público, con sus clientes y finalmente con las audiencias, poder captar quizás más clientes también o adeptos a la organización. Bueno, ¿y en qué momento surge el cine documental? Para quienes ya conocen un poco más sobre esto, el cine nace justamente a través del registro de la realidad, en su forma más pura o más básica. Se le atribuye los primeros registros del cine a los hermanos Lumière. En 1895 ellos hacen una presentación de distintas películas, registros audiovisuales que hicieron de cosas muy rutinarias. Entre ellas, la más sobresaliente es la salida de los obreros de la fábrica Lumière, que muestra simplemente gente saliendo de la fábrica, pero este fue como un gran hito para lo que es el mundo audiovisual, el mundo del cine. Ellos siempre pensaron además de que esta era como la herramienta que iba a servirle a la ciencia finalmente, como de poder capturar la realidad con movimiento en este caso, no estática, que era lo que ocurría con la fotografía. Entonces lo tomaron como un gran descubrimiento científico, pero la verdad es que la expansión creativa y artística del cine fue obviamente exponencial a través de los años hasta el día de hoy. También es importante mencionar de que se dice que en realidad la primera película registro audiovisual que existe no corresponde a los hermanos Lumière, sino que corresponde a otra persona que se llama Louis Le Prince, que en 1888 creó la primera película, que no alcanza a durar ni siquiera 2 segundos, pero alcanza a mostrar un leve movimiento en un jardín, que era el jardín de la familia, en este caso de Louis Le Prince. Hay muchos que reconocen esta como la primera película en la historia. Bueno, en el cine de no ficción se han ido desarrollando distintos estilos narrativos de la realidad. Y como decíamos anteriormente, el cine documental es constantemente redefinido por sus creadores. Por lo tanto, han surgido nuevos estilos. Encontramos obviamente aquellos que son los más clásicos, como el investigativo, el observacional, pero también empezamos a descubrir nuevas versiones, como lo que es el documental híbrido, experimental, poético, personal, ensayo, etcétera, que pueden de alguna manera conectar quizás con nuestra propia forma de ver las cosas y de expresar lo que queremos expresar. Por lo tanto, es bueno hacer una revisión de cuáles son los estilos de documental que existen y ver cuál de ellos conectan más con nuestra propia identidad y nuestra propia forma de expresarnos visualmente. Y vamos a partir con el documental observacional. La tutora principal del curso, Jaspeed, compartió con nosotros algunas escenas de lo que fue su última producción de documental observacional que realizó en una favela de Río de Janeiro a una comunidad queer que se dedica al voguing o a la escena ballroom. Y obviamente mostrando cuáles eran como las dificultades, principalmente de la protagonista a la que le llaman madre,
y por lo tanto el documental tiene como título Mother o Madre. Es súper interesante porque dentro del cine documental observacional se entiende todo a través de la cámara. Lo que la cámara nos muestra es lo que podemos entender y comprender, y de alguna manera vamos siguiendo a la cámara y entendiendo lo que pasa solo por la cámara. No tenemos ningún tipo de intervención de narrador o de alguna entrevista en donde haya como algún tipo de intervención que nos dé más información aparte de lo que estamos viendo. Entonces ese es el documental observacional. Igual es importante mencionar de que siempre cuando hablamos de personajes en el cine documental nos referimos a contribuidores, contributors, que son las personas que van a estar contando la historia a través de sus propias acciones en el momento o quizás en tiempos pasados. Estas personas no son actores, por supuesto, no se les paga por ser parte de un documental. Hay un tema ético ahí también que es importante considerar. Pero son súper importantes finalmente en nuestra historia. Y tenemos que cuidarlos y generar un lazo de mucha confianza para que ambas partes, tanto ellos como nosotros, quienes somos directores o productores de esta película, nos veamos mutuamente beneficiados. Que tengan mucha claridad de qué se trata todo esto, cuál es el objetivo finalmente del documental. Y todos esos detalles son cosas que es muy importante conversarlas con ellos previo a que participen del documental. Vamos a hablar cómo abordar a los contribuidores en los próximos videos, poder generar un lazo de confianza y de cuidado con los contribuidores es fundamental en el documental. Un muy buen ejemplo de documental observacional es Huntsville Station. Para que tengan una idea de qué se trata este cortometraje, les voy a leer la sinopsis. Todos los días, prisioneros son liberados de la penitenciaría Huntsville State, asumiendo sus primeros momentos de libertad con llamadas telefónicas, cigarros y reflexiones silenciosas en la Greyhound Station, una cuadra más arriba de donde está la penitenciaría. Si pueden verlo, véanlo, y después de que lo vean, vuelven a este video y podemos continuar conversando sobre algunas características del documental observacional. Así que dale una pausa al video y ve rápidamente este documental. Conversemos sobre algunas características específicas del documental observacional. Primero, la inmediatez es relevante en el documental observacional. Las cosas están ocurriendo en el momento presente. Cuando seguimos la cámara, estamos siguiendo lo que está ocurriendo en el momento. Rara vez evocamos el pasado en un observacional. En realidad no, nunca se evoca el pasado en un observacional. Lo veo muy difícil. A no ser de que los personajes mismos en el momento presente estén hablando del pasado, es imposible evocar el pasado de otra manera o mostrar cosas del pasado. Es observacional, momento presente. Como dijimos anteriormente, la cámara son los ojos de la audiencia. Por lo tanto, van a ir controlando lo que la audiencia sabe de lo que está ocurriendo en el momento. No, la audiencia no sabe más que los personajes simplemente van viendo exactamente lo que va ocurriendo momento a momento, secuencialmente. Es más, hay como una cosa muy inmersiva, como que la audiencia estuviera dentro del mundo de los personajes. Y muchas veces pasa también de que, porque la cámara está constantemente siguiendo acción, no siempre tenemos la mejor fotografía, digamos. Estéticamente a veces tenemos menos resultado en términos estéticos porque la cámara se va a dedicar más en obtener el momento que en quizás pensar en la parte estética. Esto se llama cinematografía reactiva, que es que la cámara finalmente se va como adaptando a lo que va pasando y tiene que reaccionar muy rápido. Ahí el que está a cargo de la cámara tiene que moverse muy rápido. Ahí, por supuesto, como dije, como no evocamos el pasado, no hay recreaciones actuadas de nada, tampoco como que sacamos a la luz archivos del pasado, porque todo es en tiempo presente. Ahora vamos a hablar de otro tipo de documental, que son los documentales investigativos. ¿Cuáles son las características de los documentales investigativos? Principalmente abordan temas bastante profundos que buscan dar respuesta a algo. Generalmente nos llevan a un viaje en poder descubrir a través de la investigación en profundidad alguna situación,
o la verdad sobre algo, generalmente más asociado a lo controversial, a algún evento del pasado, algún fenómeno de carácter social, injusticia social, puede ser medioambiental, corrupción, etc. En la medida que avanza el documental, vamos a ir descubriendo distintas pistas de qué es lo que está ocurriendo. Y como dije al principio, es un viaje, o sea, vamos también descubriendo, junto como con el director del documental, lo que necesitamos descubrir para dar con el resultado final de lo que queremos saber. Es muy parecido finalmente como una búsqueda de detectives, ¿no? Donde las distintas pistas nos van a llevar como a la respuesta que queremos. Y también pasa mucho en estos documentales de que llegamos a un punto en el que creemos que tenemos la respuesta y de repente hay un gran twist y todo cambia completamente, y eso también puede pasar en estos documentales, se da mucho, y que también tienen que ver con la forma de investigación más como policial o de detective, en donde cuando crees que tienes la respuesta, en realidad no, pasa algo muy de repente y se da todo vueltas. Pero es que es parte de lo atractivo de este tipo de estilo documental. Otras características de los documentales investigativos es que están siempre en tiempo pasado, es decir, si bien hay cosas del presente como entrevistas, generalmente estamos constantemente revisando el pasado a través de la revisión de archivos, a través de la recreación actuada de ciertos momentos, ilustraciones, animación, y aquí se abre todo un abanico de posibilidades en lo que es la representación de este tipo de narrativa, porque representar el pasado no siempre es tan fácil, sobre todo si nadie en teoría tiene registros de lo que ocurrió. Hay que entrar a recrear o hay que entrar a buscar otros medios para poder representarlo de mejor manera. La entrevista siempre está en este tipo de documentales y a veces pasa a ser como la columna vertebral de la narrativa del documental. A partir de la entrevista se puede formar toda la historia. No de una sola, a veces pueden ser varias entrevistas, por supuesto, pero dependiendo de la capacidad que tienen nuestros contribuidores al momento de contar lo sucedido, podemos reestructurar muy bien y de forma muy interesante y atractiva la historia que queremos contar. Además que la entrevista nos ayuda como a entender mucho mejor a nuestros personajes, les da profundidad y los hace mucho más atractivos para la totalidad de nuestro documental. Entendemos sus motivaciones, el por qué fueron parte de lo que fueron parte o por qué actuaron de la manera que actuaron, y pasan a ser realmente grandes personajes en nuestra historia. Obviamente siempre se requiere de una especie de fast-checking en donde tenemos que chequear de que lo que nos están diciendo estas personas son cosas reales, que de verdad vivieron y que no necesariamente están inventando, que eso puede ocurrir también. Es bueno siempre hacer como un chequeo de la realidad y ver si es que lo que nos están diciendo realmente ocurrió o si simplemente están inventando y tienen quizás otros motivos desconocidos del por qué están diciendo lo que están diciendo. No queremos entrar en ningún problema de carácter legal aquí. Como dijimos anteriormente, el uso de muchos recursos visuales para poder contar lo que queremos contar es fundamental en este tipo de documental. Por lo tanto, tenemos que trabajar la creatividad visual para poder contar nuestra historia. Es bueno también siempre trabajar como un mismo lenguaje cinematográfico para obviamente darle coherencia a toda la historia y no confundir a nuestra audiencia. Si por ejemplo vamos a trabajar imagen real junto con recreación, podemos hacerlo, pero quizás siempre mantener esos dos recursos más entrevista a lo largo de toda la película, porque si empezamos como a modificarlo a través de la historia, podemos generar cierta confusión. Es bueno como mantener cierta uniformidad, o como yo digo cuando hago clases, como uniformidad en la representación, como de que entendamos que estamos siempre en el mismo lugar, viendo la misma historia, y que los recursos que estamos presentando pueden ser novedosos y llamativos, pero que después se van como repitiendo a lo largo de la historia. Visualmente hablando, pero también audiovisualmente hablando. También los recursos de sonido son muy importantes al momento de trabajar el estilo total de la película. Siempre de repente se tiende a hablar más de lo visual, pero lo auditivo es muy importante también. Y los personajes son muy importantes en este tipo de documental. Como dijimos, a través de las entrevistas y de lo que nos pueden contar, podemos obtener grandes hitos
para nuestra historia, para lo que queremos narrar. Por lo tanto, el poder acceder a personajes que son valiosos es muy importante. Es muy importante para este tipo de documental. Los personajes pueden impactar positivamente o negativamente nuestro documental. Y a veces cuando no obtenemos los resultados que queremos a través de estos personajes, tenemos que buscar alternativas de cómo poder narrar. Pero lo bueno de los personajes, cuando nos cuentan desde su propia experiencia qué fue lo que ocurrió, cómo ellos se sintieron respecto de, que el impacto emocional es mucho, mucho más fuerte. Así que siempre es bueno estar muy atentos y saber escoger bien quiénes van a ser parte de nuestro documental y poder llegar a las fibras más sensibles de esta persona, obviamente con el debido respeto y el mutuo acuerdo, para que se pueda conectar emocionalmente la audiencia finalmente con el personaje y pueda hasta incluso empatizar en momentos en que ni siquiera se espera empatizar con ciertos personajes, pero empatizar, reflexionar y obviamente generar las emociones que hacen del cine finalmente atractivo, porque cuando contamos historias finalmente estamos conectando con emociones de otras personas. Hemos hablado de dos estilos, el estilo observacional en el documental y el estilo investigativo. Así que ahora es tu turno de revisar otras referencias para que te hagas una mejor idea de los distintos estilos que existen en el cine documental y que puedas tú elegir y acceder al estilo que sientes que te representa más. Así que para que te hagas una mejor idea, te invito a ver los siguientes documentales. En observacional tenemos Rabbit Hunt y Heroine. En investigativo, Amanda Knox y Fire, no sé pronunciarlo. En documental tipo ensayo, The 13, muy bueno. En personal, Rat Tail y Forsama. En poético experimental, Don't Go Telling Your Mama y The Paradise Next Door. En impacto social, Blackfish y Virunga. Y en híbrido, A Love Song for Latacha y Love True. Espero que estos documentales te ayuden a tener una mejor perspectiva de los estilos que existen en cine documental y nos vemos en el próximo episodio de esta serie. Bye bye.